Saludos amigos y bienvenidos una vez más a su programa, Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque. Como siempre, trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica. Salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3, la número 1 en música y mezclas. Y gracias siempre al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. Hace unos cuantos días, el 16 de abril del 2025, la CDC, los Centros de Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés, publicaron datos que han causado un importante impacto en la comunidad científica y en las familias de personas que viven con la condición de autismo. Se encontró de que la prevalencia de autismo ha aumentado nuevamente, alcanzando cifras nunca antes vistas. Durante estos 25 minutos analizaremos en detalle estos nuevos datos, hablaremos sobre la evolución histórica de la prevalencia del autismo, exploraremos lo que la ciencia actual nos dice sobre sus posibles causas y discutiremos algunas controversias recientes que han surgido en torno a este tema. También vamos a comentar acerca de las implicaciones de estos hallazgos para las familias, los sistemas educativos y de salud, y compartiremos recursos útiles para nuestra comunidad hispanoparlante. Pero antes de comenzar, queremos entonces hablar acerca de qué es el autismo, porque parte de la confusión que hay acerca de esta condición es que se piensa de que es una condición como la diabetes, que es una condición donde el azúcar, ¿verdad? No podemos manejar el azúcar. En términos del autismo, estamos hablando acerca de lo que se llama un espectro, un trastorno, el cual envuelve una gama de condiciones que se caracterizan por dificultades en las habilidades sociales de la persona, los comportamientos repetitivos, el habla y la comunicación no verbal. Y estos síntomas que presentan las personas con autismo pueden ser desde un niño que no puede, está completamente discapacitado porque no tiene ninguna habilidad de comunicarse con el mundo a su alrededor, hasta personas como Elon Musk, quien está corriendo ahora mismo un número de compañías, incluyendo los Estados Unidos, con el programa Doge. O sea que es una gama de condición que es completamente diferente de acuerdo a las personas. Por eso es que es importante entenderlo. Comencemos entonces con la presentación. Bueno, el dato más impactante de este nuevo informe es el hecho de que aproximadamente 1 de cada 31 niños de 8 años en los Estados Unidos han sido diagnosticados con trastorno del espectro autista. Esto representa más de 3% de los niños estadounidenses, o específicamente 32.2 por cada 1,000 niños. Y esto es un aumento significativo, comparándolo con el informe anterior del año 2020, que estimaba una prevalencia de 1 de cada 36 niños. Y para ponerlo en perspectiva histórica, en el año 2000, 20 años anteriores a el reporte pasado, la cifra era de 1 de cada 150 niños. Pues este reporte de la CDC, para que lo entendamos claramente, no es un reporte de toda la nación. Es un reporte representativo de 16 sitios distribuidos en 14 estados y Puerto Rico. Esto incluye lugares como Arizona, California, Nueva Jersey, Tennessee y Texas. Y esto nos da una vista o una visión bastante amplia acerca de lo que está pasando con esta condición, aunque la CDC advierte que estas cifras no son necesariamente absolutamente representativas de toda la nación estadounidense. Así que es bien importante entenderlo. Uno de los hallazgos interesantes de este estudio es el hecho de que la diferencia en la prevalencia según el género. El informe confirma de que todavía sigue siendo más común la condición en niños que en niñas, con una proporción de 3.4 veces más alto en los varones. Sin embargo, esta brecha ha comenzado a disminuir en años recientes. Otro de los datos que son bastante significativos es que se observó un cambio significativo en los patrones demográficos. ¿A qué me refiero? A que históricamente el autismo era mucho más frecuente diagnosticado en niños blancos,
pero el nuevo informe muestra que ahora hay una mayor prevalencia entre niños negros, hispanos y asiáticos. Y la gente a veces se pregunta, pero ¿por qué es que esto está pasando? ¿Qué le ha pasado a nuestros niños que de pronto están sufriendo las consecuencias del autismo? Bueno, este cambio puede indicar muchas cosas. Algunas personas piensan de que tiene que haber algo en el medio ambiente que está causando estos aumentos, pero en realidad, cuando analizamos la historia del diagnóstico de autismo, nos podemos dar cuenta de que hay muchas mejoras en la identificación del autismo en comunidades que anteriormente eran subatendidas, lo que sería una buena noticia en términos de la equidad en salud. Sin embargo, estas disparidades continúan siendo bastante preocupantes. ¿Y qué significa esto? Que en el pasado, 20 años atrás, 30 años atrás, un niño latino, un niño negro que tenía problemas en la escuela, era un niño maleducado, era que se portaba mal, que viene de una familia que no le estaba dando la disciplina necesaria, y siempre sencillamente o lo botaban de la escuela, o lo ponían en detención, o lo ponían en clases especiales, lo que llamamos clases especiales, donde se ponían a todos los niños que tenían problemas de aprendizaje sin hacer ningún tipo de diagnóstico. Bueno, pues ya esto ha cambiado en los últimos años, donde inmediatamente se empiezan a hacer estudios para determinar si este niño tiene algún problema de aprendizaje, ya sea problema de autismo o problema de hiperactividad, lo que llamamos ADHD en inglés, que es el síndrome de hiperactividad y de falta de atención. Pero como quiera que sea, nos preocupa sobremanera de que hay ciertos datos específicos con los niños de color. ¿Y a qué me refiero? A que más de la mitad de los niños negros diagnosticados con autismo también presentaban una discapacidad intelectual, en contraste con menos de un tercio de los niños blancos. Y la gente pensará, los racistas inmediatamente piensan, bueno, pero es que los negros son inferiores. Y en realidad no es así. El problema aquí es específicamente la desigualdad que hay en la identificación temprana y el acceso a los servicios. ¿Y a qué me refiero? A que un niño que es diagnosticado con autismo a los 4 años, a los 3 años de edad, ese niño empieza a recibir servicios especiales que le ayudan a poder bregar con el mundo a su alrededor, sin que tenga problemas de aprendizaje. O puede que tenga problemas de aprendizaje, pero no tan marcados como aquellos niños que no son identificados, que no son diagnosticados, y que se viene a dar cuenta la persona o la familia o el sistema de que son niños con autismo una vez es ya bastante tarde en el aprendizaje de este niño, y obviamente eso ya va a causar un retraso en su aprendizaje, lo cual es bien bastante difícil de cambiar. Y déjenme contarle una historia que me pasó en mi propia oficina con esta situación. Uno de los problemas que tenemos a veces como padres es que no queremos aceptar de que nuestros hijos tengan un problema como este. Pensamos de que no, es que el niño es así, es tímido, no le gusta hablar. Me pasó esto con una paciente que me llegó a la oficina con el niño de 4 años. Y yo empiezo a jugar con el niño y el niño no me habla. Y yo le digo, señora, él es tímido, ¿qué pasa que no habla? Él me dice, no, es que él no le gusta hablar. Y yo le digo, ¿cómo que no le gusta hablar? Un niño de 4 años, al contrario, lo que encontramos es que hablan demasiado a veces. Y él, no, es que él no le gusta hablar. Y entonces le hice 2 o 3 preguntitas y no me contestaba, o me contestaba con una sola palabra. Y me di cuenta de que no estaba prestando atención. O sea, era obvio para mí. Soy un ginecólogo, no tengo ninguna especialidad ni ningún tipo de habilidad para diagnosticar el autismo, pero para mí era obvio de que este niño tenía un problema, porque ya a los 4 años se supone que un niño esté hablando constantemente. Y le recomendé entonces a esa señora de que fuera a ver a un especialista para que examinara al niño, y precisamente ese era el problema que tenía.
Pero ese es el problema a veces, que también no queremos tapar el cielo con la mano, queremos no aceptar la realidad de que nuestro niño tiene problemas y hay que solucionarlos. Otro dato interesante es la variabilidad geográfica que hemos visto. En California, por ejemplo, se reportó una tasa de aproximadamente 1 de cada 19 niños, mientras que en Lubbock, Texas, la tasa fue de 1 de cada 103 niños. Nuevamente, no es un secreto de que el sistema escolar de California es mucho más efectivo, tiene un rendimiento mucho mayor que el sistema educativo de Lubbock, Texas. O sea que si no nos damos cuenta de que un niño tiene autismo, ya sea en cualquier parte del espectro de autismo, pues entonces ese niño, ese es un maleducado, ese es un sinvergüenza, olvídense, no le hagan caso. Cuando en realidad el niño lo que tiene es un problema y necesita ayuda para poder bregar con el mundo a su alrededor. Y eso es lo que los investigadores de la CDC explican, que estas diferencias probablemente reflejan variaciones en esta disponibilidad de servicios y en las prácticas de evaluación, más que diferencias raciales en la incidencia del autismo. En cuanto a la detección temprana, aquí nuevamente estamos viendo el impacto de esta detección. Los niños nacidos en el 2018 tuvieron más probabilidades de ser identificados con autismo a los 48 meses, a los 4 años, que los nacidos en el 2014, lo que indica progresos en la identificación precoz o identificación temprana. O sea que, nuevamente, cuando tenemos un sistema de salud que está muy pendiente a estos niños, cuando tenemos un sistema educativo que está muy pendiente a los síntomas, a las señas que nos pueden indicar autismo, y lo diagnosticamos a tiempo, entonces estos niños van a tener mucho más crecimiento y un desarrollo mucho más efectivo y mucho mejor. Y interesante también, el informe ha señalado que la pandemia de COVID-19 también resultó en niveles sostenidos más bajos de evaluaciones e identificación de autismo en gran parte de la red de vigilancia, lo que también podía haber afectado a algunos de estos datos. Así que todo depende del color con el cristal con que se mira, decía mi abuela. Y en el caso del autismo especialmente, tenemos que tener esa visibilidad y ese entendimiento de lo que está pasando con estos niños. También es importante y útil observar cómo es que las tasas de prevalencia del autismo han evolucionado a través del tiempo. Imagínense que en las décadas de los 70 y los 80 se estimaba de que el autismo afectaba tan solo de 4 a 5 niños de cada 10,000. 5 niños por cada 10,000. O sea que esto es increíble, porque estamos viendo en este momento, como dije anteriormente, unas cifras de 1 de cada 36 niños. Así que la gente se pregunta, ¿pero cómo es posible de que haya cambiado tanto? Bueno, no hay duda alguna de que ha habido un seguimiento más sistemático desde el año 2000. En términos de la CDC, tratar de identificar las cifras del autismo a través de toda la nación. Es bien importante entenderlo, porque si no buscamos, no lo encontramos. Pero si buscamos efectivamente, entonces vamos a encontrarlo mucho más a menudo. Y también vamos a poder entonces tratar y evitar de que estos niños desarrollen problemas de aprendizaje, lo cual obviamente es lo que queremos lograr con el diagnóstico temprano. Entonces, ¿qué pasó? Como dije anteriormente, cuando se comienza el seguimiento más sistemático en el año 2000, se estimaba de que 1 de cada 150 niños estaban diagnosticados con autismo. Desde entonces hemos visto un aumento constante. Pasó de 1 a cada 68 niños en el 2010 y en el 2012, de 1 a cada 59 en el 2014, de 1 a 54 niños por cada 54 niños en el 2016, de 1 a cada 36 niños en el 2020 y ahora
1 de cada 31 niños en el año 2022. Si miramos a los números absolutos, sin pensar en el mejor diagnóstico y la mejor atención, esto representa un aumento de 384% desde el año 2000. Y entonces, pues inmediatamente la pregunta es, ¿será que realmente hay más personas con autismo o simplemente estamos mejorando en identificarlas? Y la mayoría de los expertos coinciden de que la gran parte de este incremento se debe a una mayor conciencia y mejores métodos diagnósticos, no necesariamente a un aumento en la incidencia real del autismo. No solo eso, sino que a través del tiempo se han incluido ciertas condiciones, ciertos comportamientos que en el pasado no se consideraban como autistas y ahora sí lo son. Y esto cambió específicamente con el manual de diagnóstico psiquiátrico, el cual cambia cada 2 o 3 años y se incluyen entonces muchos más comportamientos y condiciones y síntomas y señas que se califican como parte de este espectro autista ahora que no se consideraba en el pasado. Y yo simplemente pienso en mis compañeros de escuela elemental. Yo sé que muchos de ustedes también pues han tenido esa experiencia, porque siempre en cada clase hay 1 o 2 niños cuyo comportamiento, cuya manera de relacionarse con los otros niños siempre es más problemática, y muchos de los niños los resacan, los ignoran, los discriminan, le hacen bullying, porque se portan de una manera rara, son niños raros. Y yo me acuerdo todavía en mi escuela elemental que habían siempre 1 o 2 niños en la clase que tenían estos problemas y que sin embargo no eran diagnosticados. Ahora tan pronto tenemos maestras, tenemos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales en las escuelas que pueden identificar esta condición, pues entonces vamos a tener mucho mayor diagnóstico. Y esto es lo que nos dice la doctora Maureen Durkin, que es una investigadora del Weizmann Center, que es un sitio que está específicamente determinado o desarrollado para estudiar el autismo. Dice que probablemente una de las razones principales del aumento en la prevalencia de autismo es la concientización. O sea que más y más especialistas pediátricos están siendo entrenados para identificar y tratar el autismo. Y las herramientas que se han desarrollado para identificar niños con discapacidades del desarrollo han mejorado y hay mucha mejor concientización. También a lo largo de las últimas décadas han habido cambios significativos, como dije anteriormente, cómo lo definimos y cómo lo diagnosticamos. En los primeros años solamente se diagnosticaban los casos más severos, aquellos niños que no tenían ningún tipo de capacidad social, de que no podían comunicarse, de que no tenían lenguaje, de que estaban constantemente haciendo movimientos repetitivos. Pero con el tiempo el concepto se ha ampliado para incluir todo este espectro, incluyendo las formas más leves que antes no eran consideradas autistas y que ahora pues tenemos entonces personas que son autistas, que están en el espectro y que son absolutamente exitosas. Como dije anteriormente, Elon Musk, el director de Doge y el creador o el CEO de Tesla y de SpaceX y de X. Otro factor importante es el cambio que ha habido en las políticas educativas y de salud. Ahora que estamos reconociendo el autismo como una condición que requiere servicios específicos, pues hay muchos más incentivos para obtener un diagnóstico formal. O sea que los maestros, los trabajadores sociales, cuando ven algún tipo de problema, pues inmediatamente hacen la evaluación para proveerle los servicios necesarios que son garantizados por los seguros de salud y por el gobierno. Así que es bien importante que entendamos por qué es que estamos viendo tantos casos del autismo. No es que haya una epidemia, no es que estemos siendo atacados por vacunas o por otro tipo de estimulantes ambientales que estén causando esto, sino que es un diagnóstico más temprano, un diagnóstico mucho más efectivo y una vigilancia mucho más efectiva.
Hablemos ahora acerca de las causas del autismo, porque esta es una de las áreas más controversiales de esta condición. Es importante el de destacar que a pesar de que han habido décadas de investigación intensiva, aún no tenemos una respuesta definitiva sobre la causa del autismo. Y se dice que la evidencia actual sugiere que el autismo es un resultado de una combinación compleja de factores, principalmente genéticos y ambientales, que afectan el desarrollo cerebral temprano. O sea que esto ocurre bien temprano en el desarrollo de un niño, posiblemente hasta en útero. Y los estudios genéticos han mostrado de manera consistente de que el autismo tiene un fuerte componente hereditario que corre en familias. Y las investigaciones con gemelos, por ejemplo, han encontrado que si un gemelo idéntico tiene autismo, hay una probabilidad mucho mayor de que el otro también lo tenga. O sea que sabemos de que comparten un material genético y por eso tienen ese mismo riesgo. Y se ha identificado ya ciertas variantes genéticas que pueden aumentar el riesgo de autismo. Así que, pero siempre es importante entender que no hay un solo gene del autismo, que son múltiples genes en combinación y en combinación con el medio ambiente. Y estos otros factores, los cuales han sido identificados como posiblemente no causas, pero contribuyentes al riesgo de autismo, es la edad avanzada de los padres al momento de la concepción, o sea, un papá y una mamá que sean ya un poquito más viejitos, complicaciones durante el embarazo o el parto, como infecciones maternas severas, partos prematuros o haber nacido con bajo peso al nacer. Claro está, tenemos ahora el argumento político, porque esto es un argumento político, señores, ya, de que y algo que ha sido pues bien controversial, y es las vacunas infantiles. Numerosos estudios científicos han revisado por años con métodos rigurosos a ver si es posible de que existe una relación entre las vacunas y el autismo. Y la conclusión de estos estudios es absolutamente clara. No hay ninguna evidencia científica que respalde un vínculo entre las vacunas y el autismo. Y la Organización Mundial de la Salud ha sido bien enfática en este punto, señalando que numerosas investigaciones con distintos métodos a lo largo de muchos años han demostrado que la vacuna contra el sarampión, contra las paperas y la rubiola no causa el autismo. La vacuna de MMR o MMR, como se le dice en inglés. Y aún la misma CDC, los Centros de Control de Enfermedades, han sido bien claros en este tema, afirmando en su sitio web que los estudios mostraron que no hay ningún tipo de enlace entre recibir vacunas y desarrollar trastornos del espectro autista. Más recientemente, algunos profesionales de la salud, como el Dr. Christian Pleb, que es un psiquiatra infanto-juvenil, han sugerido que factores como el uso excesivo de pantallas, los iPads, y la reducción del contacto con la naturaleza podrían estar contribuyendo al aumento de casos. Sin embargo, esto es una hipótesis que requiere más investigación para ser confirmados. Lo que está bien claro es de que el autismo surge temprano en el desarrollo de los niños, probablemente antes del nacimiento, como dije en muchos casos, y que no es causado por factores como el estilo de crianza o las experiencias sociales tempranas, como se pensaba erróneamente en el pasado. Y esto continúa siendo un problema bien tremendo en términos de las conspiraciones que hay ahora mismo acerca de esta enfermedad, y especialmente con el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., quien anunció de que va a tener, para septiembre de este año, va a tener la solución, va a tener completa y absolutamente identificada la causa del autismo. Sabemos que el señor Kennedy es muy conocido por sus posturas antivacunas, o sea que él está en contra de las vacunas, y está utilizando estudios que ya han sido desmentidos por muchos años. Hubo un estudio, que es el único estudio que se ha hecho, que demostró supuestamente un aumento en el riesgo de autismo por utilizar vacunas. ¿Y qué se encontró? Que el científico que hizo este estudio falsificó, escuchan bien, falsificó los datos
para obtener el resultado el que obtuvo. Y estos estudios fueron removidos de los libros científicos y removidos de las revistas científicas. O sea que esto es completa y absolutamente falso, y desafortunadamente el señor Kennedy con sus conspiraciones, pues en realidad lo que va a causar es mucho más problemas. Los problemas que estamos viendo ahora mismo en este momento, que es personas que han decidido no ponerle la vacuna en contra del sarampión a sus niños, la MMR, y ahora tenemos por primera vez en los Estados Unidos, después de más de 20 años, casos de sarampión, y ya han habido 2 muertes como resultado de falta de vacunación. Así que es bien importante entender de que esta información es completa y absolutamente falsa, y no sé qué va a obtener este señor, que no es ni médico, ni científico, ni experto en salud pública. Él es un abogado, y en realidad muchas de las expresiones que ha hecho han sido completas y absolutamente mal informadas. Por otro lado, pues tenemos que estar contentos de que estemos identificando esta condición mucho más temprano, ya que los niños nacidos en años más recientes pues tienen mayor probabilidad de ser diagnosticados antes de los 4 años, lo cual nos da servicios, nos da entrenamiento, nos da todo lo necesario para que este niño o esta niña tengan una vida mucho más saludable y que puedan tener éxito en el futuro, como lo ha tenido el señor Elon Musk. Así que es importante entender esta condición, entender de que las causas y que la evidencia científica actual apunta a una combinación compleja de factores genéticos y ambientales con un fuerte componente hereditario, y de que el nuevo informe que demuestra que 1 de cada 31 niños en los Estados Unidos tiene un diagnóstico de autismo es un aumento significativo, pero es un aumento que nos demuestra que la ciencia cada día más avanza y podemos identificar a estos niños mucho más a tiempo para darles el tratamiento necesario, darles las destrezas necesarias para que tengan éxito en el futuro. Algunos de ellos no van a poder salir adelante porque su discapacidad es bastante profunda, no tienen la habilidad de comunicarse con el resto del mundo y muchos de ellos terminan institucionalizados. En el pasado, lo que hacíamos era que esos niños que no podían aprender, que no se podían comportar en las escuelas, que no tenían ese contacto con los maestros o con sus alumnos, con los otros alumnos, pues los rezagábamos, los poníamos a un lado y no los diagnosticamos. Ahora, como lo estamos haciendo de una manera mucho más efectiva, estamos encontrando a más de estos niños, especialmente a los niños afroamericanos, los negros y los latinos, que por mucho tiempo eran completa y absolutamente rezagados, eliminados de las escuelas y siendo condenados a una vida completa y absolutamente sin poder salir adelante. Así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que esta y mucha más información la pueden conseguir en nuestro sitio web, nuestrasalud.com, donde tenemos una enciclopedia médica, una lista de médicos que atienden en español, una lista de estudios clínicos y muchos vídeos y podcasts para que usted sea una persona informada. Y este programa, si es de interés para usted, puede entonces pasar por nuestro sitio web y escuchar el programa nuevamente en el podcast de Nuestra Salud. También lo pueden conseguir donde quiera que usted consigue sus podcasts buscando Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor de siempre, el Dr. Pablo Rodríguez. Neighborhood Health Plan of Rhode Island quiere que usted y su familia tengan cobertura de seguro médico. Ahora que el proceso de renovación de Medicaid ha finalizado, es importante comprobar si aún tiene cobertura. Contacte a Neighborhood para averiguar si sus beneficios de Medicaid siguen activos o inscribirse en un plan. Llámenos hoy mismo al 1-800-459-6075. En Neighborhood estamos para ayudarle.